Y este tema van a ser algo súper utilizado en la industria, que son los controladores. PID. Bien, entonces los controladores PID son un tipo de controlador. Básicamente nosotros ya vimos uno de ellos, de alguna manera, un controlador P solito, que era equivalente a la K, ya se los había comentado, que es básicamente uno de los controladores más simples que existen y que se utilizan y que es bastante útil porque a final de cuentas, pues, si bien no nos dan todo lo que quisiéramos, pero sí nos dan bastantes cosas. Cuando hacíamos con un controlador P o K, de igual, nosotros obteníamos esto que se llama el lugar geométrico de las raíces y, por ejemplo, obteníamos, no sé, algo de este estilo, ¿no? Como el lugar geométrico de las raíces, dependiendo qué tuviéramos, ¿no? Hacia acá, no importa. Y entonces todo esto, todo lo que acabo de pintar, lo que estoy remarcando en verde, era una familia infinita de posibles comportamientos que yo podía tener en mi controlador. Sin embargo, este controlador K, a pesar de que sí es una familia infinita de posibles controladores que yo tenía, es decir, la variación infinitesimal de K, estaba limitada porque están de acuerdo que solamente yo podía modificar el epsilon que estaba asociado a su vez al máximo sobreimpulso y nada más. No podía hacer ninguna modificación de omega n. Omega n se quedaba con lo que salía, lo que calculábamos, por ejemplo, cuando hacíamos la intersección, lo que salía omega n es lo que se quedaba, entonces no era modificable. Para este caso sí, vamos a hacer eso. Ahora la idea es que con un controlador PID yo pueda poner, ahora sí, en donde yo quiera. Ahora sí pueda utilizar todo el plano complejo. El problema es que los controladores PID tienen sus limitantes también. En el caso de un controlador P normal, K, yo tenía funciones había en algún momento creo que hicimos de cuarto orden, de tercer orden, de segundo orden, también se podía hacer de primero. Pero si nosotros, a través de un programa computacional como MATLAB, aquí vamos a poner que es uno, yo podía tener también de quinto, de sexto, creo que hasta hicimos de quinto, el más complejo, y de séptimo, y lo que quisiera, básicamente el orden que quisiera. Y en cada uno de estos, lo que hacíamos era, al final de cuentas, aproximar a uno de segundo orden y quedarnos con los polos que estaban más cercanos al origen, y les dije que esos se llamaban dominantes y eran los que más nos interesaban y pues al final pues básicamente por eso siempre partíamos del origen en el K, intersectábamos al más cercano porque pues son los más dominantes, son los polos dominantes, no más dominantes, son los dominantes. Y entonces la intersección nos servía. Bueno, pero pues ¿qué ventaja tenía? La ventaja que tenía es que nosotros podíamos acomodar un par de raíces, si eran complejas conjugadas, podíamos colocarlas a donde quisieran, no importando que tuviéramos n otras raíces o n-2 raíces aparte. Las n-2 raíces que podían estar en cualquier parte de acá no importaban porque les había comentado que los que están más cerca del origen son los dominantes y por tanto son los que más valen la pena, son los que van a regir el comportamiento del sistema. Esa era la ventaja de tener esto que era con el lugar geométrico de las raíces. Ahora bien, cuando nosotros tenemos que la situación cambia y ahora vemos estos nuevos controladores, los PID. Los PID, bueno, esto que los mostré, podemos tener un sistema de orden enésimo y siempre vamos a poder manipular, siempre que sea posible, epsilon, pero nada más. Omega n no. Y recuerden que las fórmulas como del TP, el TS, el established time, el tiempo pico y esas,
pues dependían de ambas, dependían tanto de epsilon como de omega n, ¿no? Dependían completamente de las dos. Entonces, pues se necesitan los dos factores, o los dos coeficientes más bien. Y el LGR solo nos permite controlar uno. Los controladores PID nos van a permitir en su mayoría controlar los dos. Nos van a permitir controlar los dos, pero con la desventaja de que si crecemos mucho el sistema, ya no. Ya no va a ser tan fácil poder controlar, o de manera analítica más bien, ya no va a ser tan fácil poder controlar de manera exacta los polos que nosotros queramos. Y esa es la otra ventaja. Los polos que nosotros queremos los vamos a poder escribir de forma analítica, y de forma analítica, sin la necesidad de hacer gráficas, vamos a poder sacar cuánto valen los controladores. El problema es que básicamente, dependiendo del tipo de controlador PID, PI, PD o las combinaciones que haya, se va a limitar a orden 1, orden 2 y en algunos casos orden 3. Y solamente de esta forma vamos a poder sacar de manera analítica nuestros controladores PID. Esto de los controladores PID en la literatura no viene así como lo vamos a ver nosotros. No entiendo por qué no viene así. Pero el punto es que los controladores PID en la literatura, por ejemplo, vienen de una manera diferente. Vienen una sintonización que se llama de Ziegler-Nichols. Creo que se escribe así, Nichols. Y entonces esto te da un método empírico. Esto es un método empírico. Un método empírico para sintonizar tus ganancias KP, bueno, la ganancia P, la ganancia I, la ganancia D, que ya vamos a ver qué son cada una. Y te da un método empírico para sintonizarlo. De hecho, te dice que hagas una cierta serie de pasos, de ahí midas unas cosas, pero nuevamente sigue siendo un método gráfico. Entonces, y aparte, fue un método empírico. Entonces, la realidad es que ese método de Ziegler-Nichols, si bien puede ser utilizado por algunos, el de Ziegler-Nichols tiene la ventaja de poder agrandar el orden del sistema, pero nuevamente se convierte en un controlador, pues que no es completamente analítico. Son aproximaciones gráficas nuevamente. Entonces, bueno, nosotros lo que vamos a ver en estos controladores son controladores exactos, ahora sí, pero con la limitante de que no podemos aumentar mucho el orden del sistema. Sin embargo, se acepta bastante bien porque en la industria comúnmente las plantas se asemejan a algo de este estilo, ¿no? Que son las que hemos visto, A entre S más B, que es la de primer orden, o la que hemos visto toda la vida, omega n cuadrada, s cuadrada más 2 epsilon, omega n más omega n s, más omega n cuadrada. Entonces, mientras podamos estar en uno de estos dos, va a ser más que suficiente para aplicar estos controladores PID, va a ser bastante útil, que son los que nos permite de forma exacta hacer esta metodología que vamos a hacer. Profe, estoy escuchando muy distorsionado su micrófono. ¿A qué te refieres con distorsionado? Sí le escucho, pero de repente se quiere cortar. Ah, ya, pues es que esto me pasa muy seguido a esta hora. Supongo que es por la hora, porque ni siquiera utilizo desde mi celular internet. Así es que bueno, pues también la idea es tratar, por eso se graban los videos para tratar de evitar ese tipo de cosas, pero pues pues a ver, permítanme tantito. Yo sí lo escucho bien, profe. Bueno, pues a ver. Y es que también el otro problema es eso, ¿no? De uno depende de tanto del internet propio como el de ustedes. Entonces, pero bueno, continuamos.
Existen mucho más controladores, existen controladores como en control moderno que nos permiten realimentar todos los polos y todos los polos se pueden cambiar. A diferencia de estos que hemos visto que solamente se pueden cambiar los dominantes, por ejemplo, como en el LGR, que es el que hemos visto, nos permite cambiar los dominantes. En alguna parte de los PD también solamente nos va a permitir cambiar los dominantes. Pero en otros, como en moderno, que ese no lo vamos a ver, en control moderno nos permite cambiar todos los que queramos a nuestro gusto, pero también viene con algunas limitantes. Entonces, pues bueno, ¿no? En control hay mucha teoría, bastante, se puede aplicar muy bien, pero todo tiene ciertas como limitantes en dónde sí o cómo se debe de aplicar. Entonces, razón por la cual en teoría de control existen muchísima cantidad de controles. Los que vemos aquí son los más sencillitos, pero existen muchísimos. Existen desde el control óptimo, inclusive en la parte discreto hay otra metodología para hacer control discreto. Adaptable también, hay una parte de control adaptable que es bastante interesante. Y bueno, muchísimos controladores. Particionado también. Dependiendo justamente de lo que tengamos, pues podemos adaptar un controlador. Entonces, vamos a ver la estructura de nuestro primer controlador. Y aquí lo vamos a llamar que es el controlador. El controlador PD. Los controladores PD son cosas que se pueden combinar entre sí. Y vamos a comenzar. La P significa proporcional, como la K que hemos visto, una biconstante, proporcional. La D es derivativo. Profe, no le escucho nada. Ahorita no estaba hablando. Bien, entonces tenemos dos clases de controladores. Tenemos dos partes de este controlador, que es el proporcional y es el derivativo. Entonces, este control que es proporcional derivativo, pues, como su nombre lo indica, consta de dos partes. Entonces, lo voy a poner aquí como un CDS. CDS, que significa esto, controlador. Controlador. Y entonces esto va a ser igual a una constante P o KP, a mí me gusta llamarla KP, más una constante KD, S. ¿Alguien me puede decir ahorita con lo que hemos visto qué desventaja tiene este controlador? Así con esta estructura que les acabo de dar. Es más, se los voy a poner así para darles un poco de ventaja. ¿Qué desventaja tiene? Que ya les había dicho acerca de cómo deben de ser las funciones, bueno, las funciones de transferencia. ¿No? ¿Nadie? Algo que les dije acerca del numerador, cómo debe de ser respecto al denominador. Más explícitamente hablando, el orden. ¿El numerador siempre tiene que ser mayor que el denominador? No. O en su defecto. No tenían que ser iguales uno que el otro, ¿no? Porque era como predecir el futuro o algo así. Va por ¿No ahí. era eso? Va por ahí, pero no era que no tenían que ser iguales. Más bien, el orden del numerador, siempre tenía que ser menor al orden del denominador. Menor o igual. Entonces, ¿y aquí se cumple eso?
No, Efectivamente, no se cumple. Entonces, el problema 1, ahí viene el primer problema. El problema número 1 es que el controlador PD tiene como desventajas de que no es realizable, físicamente hablando. Realizable. Tiene esa primera desventaja. Pero existen muchos controladores PD. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo creen que les hagan si existen muchos controladores PD? Generar solo una forma analítica de cómo se puede comportar. No exactamente, más bien sería una aproximación. Se tiene que hacer con una aproximación. De hecho, si ustedes se van a MATLAB, por ejemplo, e intentan sacar un bloque, por ejemplo, de las funciones de transferencia, que está así, y que aquí es FDS. Si intentan sacar en MATLAB un bloque así, y entonces ven que si le dan doble clic, les pide el numerador y el denominador. Y les pide los coeficientes del numerador y denominador. Si ustedes hacen que el orden sea mayor en el numerador, les va a marcar error y no los va a dejar. ¿Por qué? Porque no es posible realizarlo. Si ustedes se van a MATLAB, igual en Simulink, y le dan, hay un bloquecito que sirve para construir directamente PIDs. Si ustedes van a este, les va a salir cuánto quieren que valga la constante, por ejemplo, KP, la constante KI, que es la de integral, y la constante KD. Les pregunta, pero aparte les da otra constante que creo que se llama N. Esta N justamente está asociada con esta KD porque lo que hace MATLAB es también aproximarlo a través de un filtro. Y entonces lo que hace es esa aproximación de cierta forma que es de así. Aproximas que KDS es aproximadamente igual a S más esta N y aquí N. ¿Por qué se supone que, perdón, me equivoqué? Así. ¿Por qué se dice que es aproximado a eso? Porque cuando nosotros graficamos hacemos el diagrama de Bode de un filtro de este estilo. ¿Ustedes ya vieron lo que es el filtro? Los filtros, filtro pasa altas, filtro pasa bandas, filtro pasa bajas. No. No. ¿No lo vieron en electrónica analógica? Nada más se nos comentó que era como para evitar picos, algo así. No exactamente. Pero en sí no. Lo puedes aplicar sobre en variadores de frecuencia, ¿no? Para modificar la velocidad de un motor. No exactamente. No exactamente. Bueno, no importa. Bueno, está bien. Los filtros en electrónica sirven para regular la frecuencia que puede entrar. Lo que hace un filtro es, dependiendo de la frecuencia que entre, es si la va a dejar o no la va a dejar pasar. O sea, básicamente, de cierto valor a cierto valor de frecuencia te deja pasar, de cierto valor a otro cierto valor o al infinito no te lo deja pasar. Entonces, ahí depende bastante el tipo de filtro o entre rangos de frecuencias, de tal manera que si nosotros lo viéramos, por ejemplo, si hiciéramos un filtro que no contempla los 120 Hz que hay que hay en el tomacorriente, entonces, y si le metiéramos un filtro que no lo contempla, entonces hagan de cuenta que sacamos el tomacorriente, ponemos en medio el filtro y a la salida no veríamos la señal, no veríamos nada de forma ideal.
porque lo que hacen es excluir ciertas frecuencias o considerarlas. Básicamente eso es lo que hace un filtro. Pero bueno, esto básicamente se puede hacer, tiene una aplicación que es esta. Si nosotros graficamos su diagrama de Bode, denme 2 segundos. Veríamos algo así. No puedo. Esto vamos a suponer que está también en la frecuencia. Y entonces, a eso me recuerda. ¿Ya vieron diagramas de Bode en el pasado? ¿Alguien ya vio diagramas de Bode? Sí. Bueno, ¿Son los que se ocupan con amplificadores operacionales? ándale, los diagramas de Bode. Sí. Y los filtros, Entonces sí. se Sí. pueden hacer con amplificadores, justamente. Entonces sí. Sí, también. Ok, entonces aquí igual sin querer cometí un error. Aquí no va N. Sí va un número, pero no es un número que, no sé, lo pondré como N'. N'. Y entonces veríamos algo de este estilo. Resulta que el filtro pasa, o lo que equivale a un filtro, pasa bajas, pasa altas, es algo de este estilo. Más o menos. Entonces, si nosotros vemos cómo es una derivada, si existiera en Bode como tal, nosotros veríamos que la S, que es justamente el que queremos, esto es S, sería algo así, una línea. Recuerden que en Bode, que es básicamente Laplace, eso equivale, estamos en rectas, equivalen a rectas y demás, porque Laplace es lo que hace, a transformar todo analítico. Entonces, transformar todo, perdón, a forma algebraica. Entonces, recuerden que en el caso de en el caso de una S, que era una derivada, se convierte en una línea. Entonces, el filtro pasa bajas, o un filtro, nada más lo voy a manejar como un filtro, lo que hace es esto. De aquí para acá, se comporta de una manera, que es constante. Pero de aquí para acá, si se dan cuenta, se comporta de una forma que se le parece mucho a la S pura. Entonces, ¿qué se hace? Entre más pequeña sea N, más se va a aproximar esto a una S pura, al comportamiento de una S pura. Entonces, entre más pequeña sea esta brecha de aquí, pues yo voy a tener un filtro que se parece muchísimo más a una derivada solita. Bueno, voy a ponerle aquí aparte la multiplicación de KD. Entonces voy a tener un filtro que se parecen muchísimo. Bien, entonces la desventaja de hacer esto es que es una aproximación. Entonces no puedo hacer N0, desde luego, pero tampoco puedo hacer que N sea excesivamente pequeña. Y ahí va otra de las desventajas de
aplicar un controlador derivativo, y dentro de sus desventajas es que, como es una derivada, al final de cuentas, recuerden que cuando aparece aquí arriba es derivada, cuando aparece dividiendo es un integrador, porque si nosotros tuviéramos una función en el tiempo que hace esto, cuando nosotros derivamos este tipo de picos, ¿saben qué pasa cuando se deriva un pico de una función? No, nadie sabe qué pasa cuando se deriva el pico de una función. No. De hecho, las derivadas en general tienen condiciones para llevarse a cabo, ¿eh? No todas las funciones son derivables, a pesar de que lo que les enseñan. Bueno, cuando ustedes derivan ese pico de una función, lo que tienen a la salida es los picos infinitamente, digamos, agudos, por así decirlo. Su derivada de este pico es una función delta infinita. Entonces, lo que pasa es que cuando ustedes introducen un controlador PD, por ejemplo, y tienen una función, una U, por ejemplo, o una referencia que varía muy drásticamente en el tiempo, por ejemplo, lo que va a hacer es que estos picos van a ser amplificados muy drásticamente. Entonces, de tal manera que su controlador va a tener picos aquí extraños. Entonces, por tanto, o lo que equivale a su desventaja, equivale a esto que les acabo de decir, es que amplifica el ruido. Amplifica el ruido. Amplifica ruido. Ruido. Ruido eléctrico. Eléctrico. Amplifica el ruido eléctrico. Pero bien. De todos modos, pues son usados, sí son usados, porque sí son útiles, pero bajo estas restricciones, ¿no? Estas desventajas, que hay que hacer una aproximación en la vida real y que hay que evitar cambios drásticos en la función, porque si no, la amplificación de ruido no conviene, porque pues la idea justamente es que tal vez lo que quiero es que mi controlador, o mi sistema, a pesar del ruido, a través de un controlador, se comporte como yo quiera. Y entonces si amplifico ese ruido, pues no va a tener sentido. Bien, esto es su función en Laplace. La función temporal, para que la tengan en cuenta, es c de t igual a kp más, lo voy a hacer, kp e de t más kd e punto de t. Y entonces se preguntarán, ¿qué es SE de t? Pues SE de t es el error. Es el error que siempre hemos calculado, donde el error pues se calcula como la diferencia de mi referencia menos mi salida. ¿Y por qué se hace así? Porque recordemos que ¿cómo se escribe el controlador? Pues agarramos nuestro diagrama, lo dibujamos, tenemos nuestra referencia, ya sea de S, ya sea de T, como la quieran poner. Todo esto se hace al lazo cerrado. Y luego aquí teníamos nuestro controlador. Y aquí lo vamos a acomodar KP más KDS. KDS. Y todo esto
va a una planta, a una función de transferencia. Esto lo voy a llamar, esto es la planta. Planta, que es una función de transferencia. Entonces, como todo esto lo estoy poniendo en S, esto lo voy a cambiar a S. Y finalmente tengo una salida Y de S. Y esta salida es la que nosotros realimentamos. Y entonces, en el pasado, en el que habíamos visto, aquí nada más teníamos KP o una K, como quisieran llamarlo. Ahora tenemos otra más, que es KP más KDS. Entonces, EDT, pues justamente es esto. Y si se dan cuenta, pues es lo que EDS, perdón, aquí es EDS. Si se dan cuenta, es lo que entra a nuestro controlador, es la parte a la que se le aplica el controlador y este controlador produce una señal UDS, que es la que va a actuar sobre nuestra planta para tratar de corregir o llevar la acción, nuestra salida YDS, a que se comporte como RDS, que es lo que siempre hemos tratado de hacer, ¿no? Es lo que es el objetivo principal siempre del control, tratar de cumplir con un objetivo. Y en este caso, pues es que YDS se comporte igual a RDS o lo más parecido posible. ¿Cómo? Pues generando un error, que es la diferencia de lo que tengo menos lo que quiero menos lo que tengo, es decir, RDS entre YDS, eso genera un error. Ya habíamos visto que ese error es dinámico, va cambiando en el tiempo, lo podemos sacar de forma dinámica, y eso se introduce a nuestro controlador, el cual le aplica, en este caso, esto es el controlador, y entonces este controlador le aplica, se le aplica y produce una acción de control. Entonces, pues, en este caso, esa señal de control, UDS, pues afecta a mi planta y corrige. Que es exactamente igual a lo que habíamos visto, lo que hemos estado viendo, no más que en un principio lo vimos a lazo abierto, no había controladores como tal. Y en el caso anterior teníamos una función de transferencia y solamente un controlador proporcional, pero básicamente era lo mismo. Ahora aumentamos ese controlador, lo aumentamos a 2 variables. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien, entonces vamos a ver CD para funciones FDS de primer orden. Entonces, pues igual sea nuestra función, tenemos nuestra referencia, RDS, aquí tenemos la realimentación. En este caso aquí se crea nuestro controlador. Nuestro controlador, según lo que acabamos de ver, pues es una constante KP más una constante KDS. Y esto va multiplicado a una función de primer orden, B entre S más A. Esto tiene una salida, Y de S. Y ya. Consideraciones, pues nada más recuerden que A tiene que ser mayor que 0. Bien, entonces, pues hay que hacer lo mismo de siempre, ¿no? Hay que reducir el lazo. Entonces, pues si simplificamos esto que estamos viendo, pues primero tenemos la multiplicación de nuestro controlador por nuestra función de transferencia y después todo eso lo podemos simplificar de enlace cerrado. Entonces, tendríamos primero que se multiplica KP más KDS y todo eso B entre S más A. Y esto pues nos da básicamente B KP más B KD S y todo eso entre S más A. Y entonces
quiere decir que la función nueva de transferencia en lazo cerrado es igual a, esto se queda igual, BKP más BKDS, y todo eso es S más A, S más A, más BKDS más BKP. Entonces, si nosotros simplificamos un poquito más, pues tendríamos que la función de transferencia en lazo cerrado sería igual a, esto no se mueve, sería BKP más BKD, S, y todo esto entre 1 más BKD, y todo eso que multiplica a S más A más BKP. Y ya está. Entonces, bueno, de una vez vamos a reiniciar, por favor, la conferencia.